Ayer fue un día muy importante para Venezuela, para la región y yo te diría que para la humanidad, porque de lo que estamos hablando es de delitos de lesa humanidad. En la Argentina, ante un tribunal de lo que es la Cámara Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó un recurso, o mejor dicho, un recurso que ya se había presentado el año pasado, pero se presentó una apelación para que avance un pedido de que Nicolás Maduro y su banda criminal sean condenados por crímenes de lesa humanidad. Y vos te preguntarás, ¿por qué en Argentina se presenta esto? Bueno, porque hay un principio del derecho que es la jurisdicción universal cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Sobre ese principio, ayer estuvieron en los tribunales ubicados en la calle Comodoro Pi los querellantes, que son venezolanos, que sufrieron los abusos del régimen. Estuvieron también testigos declarando, contando las aberraciones que sufrieron por parte del régimen, en lo que es el intento, insisto, de que se avance con esta investigación que en una primera instancia el año pasado la justicia había querido desechar. Este es uno de las causas penales que hay a nivel internacional contra Nicolás Maduro, porque después está también incluso presentada en la Argentina la Fundación Clooney, del actor George Clooney y de su esposa Amal Clooney también presentaron una denuncia contra Maduro. Entiendo que esas causas han sido unificadas aquí en la Argentina. Está la causa en la Corte Penal Internacional y está también causas en Estados Unidos por narcoterrorismo. Pero todo esto es posible porque hay gente como quien me acompaña aquí, que es Víctor Navarro. Primero, un placer saludarte, Víctor. Un placer. Bienvenido. Gracias. Víctor, que nos va a contar ahora su historia, es uno de los creyentes en esta causa. Sí. Es una de las personas que sufrió en carne propia la dictadura de Nicolás Maduro y tras haber podido escapar y venirse aquí a la Argentina, está impulsando esto. Quiero primero empezar, Víctor, pidiéndote que nos cuentes un poco qué significó para vos lo que sucedió ayer y qué perspectivas estás viendo en esta iniciativa judicial para que se haga justicia con Nicolás Maduro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y agradecerle a la Argentina por este principio universal que se convierte como un espacio de aliento para quienes hemos sido víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. También agradecerle a Tomás Farini, quien es mi abogado defensor y el abogado de muchas otras víctimas que son parte de esta causa. Y yo creo que lo de ayer y lo que puede llegar a pasar como resultado de ayer es un acto histórico para la región, pero sobre todo puede ayudar a disminuir la represión que hoy sigue pasando en Venezuela. Lo que pasó ayer no es cualquier cosa. Hacer una audiencia contra un mandatario que comete crímenes de lesa humanidad como política de Estado, hay que darle la dimensión que tiene y eso fue lo que yo viví ayer. Después que salí de la audiencia me dio hasta fiebre de la emoción y la sensación, porque al final del día es muy difícil, mientras Maduro sigue cometiendo estos crímenes de lesa humanidad, pensar que hay una posibilidad de justicia. Y ayer estar en un lugar, yo nunca he vivido, yo tengo 29 años, yo crecí básicamente con el gobierno de Maduro, y para mí la justicia no es una posibilidad. Entonces ayer estar en una audiencia con fiscales, con un abogado serio y responsable, defendiendo una causa como la nuestra, para mí fue muy significativo desde el punto de vista individual, porque trabajo por la búsqueda de la justicia, por la búsqueda de la no repetición sobre lo que está pasando en Venezuela, pero creo que le da un mayor significado en este momento, bajo la situación que estamos viviendo, donde en Venezuela existe el terrorismo de Estado, le da mucho más significado porque es un llamado a la Corte Penal Internacional, es un llamado a la comunidad internacional de quien tiene el poder hoy en Venezuela, de manera ilegítima, por cierto, es un criminal de lesa humanidad y tiene que ser tratado como tal ante la justicia internacional y también ante los acuerdos y relaciones que pueda haber con un país u otro. Clarísimo, y lo que vos decís, Víctor, quiero recalcarlo, ¿no? La importancia de la justicia. Por eso los dictadores suelen empezar por la justicia. Antes de ir por las urnas, por el voto, suelen empezar por la justicia. Quiero que nos cuentes un poco, porque esto se trata en definitiva de tratar de que se rindan cuentas de los crímenes cometidos
contra ustedes, contra muchos de ustedes, contra millones de ustedes. ¿Cómo era tu vida en Venezuela? Vos dijiste que tenés 29. Si nos remontamos a 2017, que tenías 23 años, 23, 24 años, 2017, 2018. Empezaba la última gran oleada de protestas justamente contra lo que era una primera etapa de fuerte recrudecimiento cuando se anula el funcionamiento de la Asamblea Nacional. ¿Cómo era tu vida en ese momento en Venezuela y qué es lo que pasa? Sí, yo soy estudiante fui estudiante de comunicación social, soy periodista hoy en día. Yo tenía una ONG en la que trabajaba por jóvenes que después de las protestas habían quedado en situación de calle y lo que hacíamos era un programa de reinserción social para que ellos pudiesen trabajar, estudiar y, digamos, ver la vida desde otra perspectiva, porque la situación socioeconómica del país estaba muy compleja. Entonces nosotros fungíamos como una mano amiga que le daba este apoyo a estos jóvenes. Luego de las protestas estamos haciendo todo este apoyo y yo lo que hacía era estudiar y tener esta organización de la sociedad civil. Un 24 de enero viene la Policía Política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, alrededor de 35 oficiales, toman la puerta de mi casa, se meten y dicen que están buscando un terrorista, y me inculpan de que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos para acabar con el gobierno del Nicolás Maduro. Entonces, dado eso, me llevan al helicoide. El helicoide es el centro de tortura más grande que hay hoy en América Latina. Y allí, en efecto, soy víctima de tortura física y tortura psicológica por Nicolás Maduro. Fueron 5 meses que estuve allí, 5 meses sin ver el sol, sin ver a mi familia, sin tener una visita, sin tener un abogado, y a su vez, bueno, siendo torturado físicamente, y salgo inclusive de la cárcel por una negociación política. Entonces, ¿cómo era mi vida? Mi vida era de una persona normal que simplemente hacía trabajo social y estudiaba, y el gobierno me tildó de terrorista y me cambió la vida por completo. Hoy en día soy refugiado en Argentina, porque luego de salir de la cárcel me tuve que escapar porque continuaba la persecución en mi contra por parte de la policía política de Nicolás Maduro, y por ello llego a la Argentina. Ahora, vos ni siquiera eras un opositor político, que digo, que es algo que totalmente... No, nunca he pertenecido a ningún partido político. Pero es que en Venezuela, y esta pregunta es muy importante porque en Venezuela el que piense distinto puede llegar a ser detenido. En Venezuela meten preso a la señora que limpia en la casa de alguien que ellos consideran una amenaza. Entonces, esa es la dimensión. Si piensas distinto y muestras que piensas distinto, puedes llegar a ser detenido. No tienes que participar en ningún partido político, a pesar de que participar en un partido político de facto ya es un riesgo inminente, porque un partido político de oposición, ¿no? Porque Maduro se hace de los crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Y un poco lo estamos viendo hoy con respecto a tu pregunta. Maduro metió 127 niños en la cárcel, menores de edad, entre 13 y 17 años. Asesinó a jóvenes que estaban en las manifestaciones pacíficas. Un niño de 15 años en el estado Zulia lo asesinó Nicolás Maduro por el simple hecho de salir con su familia a reclamar que Maduro estaba cometiendo fraude. Entonces, cuando en tu país te meten preso por tener una foto de un líder opositor en tu teléfono, te meten preso por salir de un centro comercial, te meten preso por protestar pacíficamente, o te meten preso por reclamar que Maduro está cometiendo un fraude, ya no importa a qué sector perteneces, sino es un régimen autocrático que está bajo su régimen criminal, cometiendo atrocidades con todo un país. Te detienen, habría que decir te secuestran, porque entiendo que nunca hubo un proceso judicial que tenga ni la más mínima disimulo de un sistema judicial. No hubo orden de captura, no hubo orden de allanamiento, hubo desaparición forzada. De hecho, le decían a mi mamá que me buscara en la morgue mientras yo estaba en el helicoide, así se referían. Con mi madre no me llevaban a las audiencias en los tribunales penales, no permitieron que yo tuviese una defensa privada y me forzaron a tener una audiencia pública donde el abogado me decía que no me defendiese. En ese momento, un abogado que pertenecía al sistema de Nicolás Maduro, al sistema judicial, o de Tarek William Saab en su defecto, que es el defensor del pueblo,
Así que no hay, no, en un país donde no hay Estado de Derecho, esto es lo que pasa con cualquier persona. Hemos visto, por ejemplo, con el caso de Rocío San Miguel, cómo pasó alrededor de una semana y vivió y sufrió desaparición forzada. Es así como ellos actúan de manera sistemática. Trata de contarle a la gente que nos está viendo qué es ese lugar que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es el helicoide? ¿Cómo es estar encerrado en el helicoide? Mira, yo creo que el helicoide representa la mayor atrocidad de Nicolás Maduro. Lo primero que quiero decir es que hay cosas que no pueden ser explicadas en palabras y esta es una. Yo pudiese decirles que es un lugar oscuro, un lugar donde torturan, un lugar donde escuchas cuando 3 o 4 oficiales están violando a una mujer, un lugar donde escuchas cuando le están poniendo corriente a los hombres en su cuerpo. Es un lugar donde converge el mayor nivel del daño que puede cometer un Estado en contra de su población. Por eso es que es un centro de tortura. Yo estuve en una celda con 16 personas y era una celda donde cabíamos 4, donde cabíamos 4 y 4 de ellos eran menores de edad. 2 niños tenían 16 años de los que estaban detenidos conmigo. Entonces, al final del día, si yo tuviese que definir el helicoide, creo que la definición es la mayor atrocidad que puede sufrir un pueblo, y el seudónimo de esto puede ser Nicolás Maduro. O sea, yo creo que esa es la representación de ello. Vos ni bien te secuestran y te ingresan al lugar de detención, ¿te das cuenta de que era el helicoide? Yo vivo mi familia vivía frente al helicoide. Yo vivía frente al helicoide, o sea, yo tenía años, todos los días veo el helicoide de mi casa. ¿Y qué veías? Cuando, digo, antes de nada, ingresar. veía a la policía política moviéndose, normal, porque al final es muy fuerte, porque esta edificación está en el centro de Caracas y la gente pasa como si nada estuviera pasando allí, pero realmente se cometen las mayores atrocidades. Entonces, lo que yo veía era normalidad. Entraban gente, salían patrullas, entraban policías, salían policías del lugar. O sea, eso es lo que se ve desde afuera. Ya cuando entras te das cuenta que la dimensión del daño es otra, ¿no? Y de hecho es como meterte en la intimidad del monstruo y poder dimensionarlo. En el helicoide se han muerto personas bajo la seguridad, bajo el control de la seguridad del Estado, bajo la custodia, exactamente, de la seguridad del Estado. Hay personas que se han tenido que suicidar porque no han podido con el nivel de tortura psicológica que ha aplicado el régimen. Hubo personas que se murieron en el COVID porque no le dieron permiso de ir al médico, al doctor. Entonces, al final del día, eso es lo que pasa en el helicoide. Yo sabía que ahí habían presos políticos. De hecho, yo llegué a protestar por presos políticos antes de convertirme en uno, pero realmente no entendía lo que representaba ser un preso político en Venezuela. Y es lo que hoy estoy demandando y denunciando, que la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada no se puede normalizar, porque no solamente te cambia la vida y atenta contra tu dignidad humana, sino que intenta acabar con lo más íntimo de tu ser para coaccionarte y perpetrar en ti todo como un castigo que te quiere aplicar Nicolás Maduro y toda su cadena de mando, ¿no? Te introducen al helicoide, vos decís estabas en una celda donde había 16 personas, pero el lugar era para 4 personas. Empiezan inmediatamente las torturas, se toman un tiempo antes de empezar. La mayor parte de las torturas físicas fueron al inicio. Muchos interrogatorios, muchos golpes alrededor del cuerpo. De hecho, en un momento un oficial cargó un arma, la desbloqueó, me la puso en la boca, me arrodilló, me dijo que le dijera que tenía miedo. O sea, yo decía, oye, con un movimiento milimétrico esta persona me puede volar la cabeza, ¿sabes? Entonces como que y me pusieron a ver cómo torturaban a otras personas. No quiero como ser demasiado explícito por el horario y
Y porque, bueno, aquí esto quiero que se vea como una lucha, porque ya es lo suficientemente dañino, pero ellos buscan dañarte todo el tiempo la mente a través de amenazas y a través de golpes. A mí me amenazaban con miembros de mi familia, me amenazaban con quien era mi pareja en ese momento, mostrándome fotos y diciéndome que eran capaces inclusive de abusar de ella. Entonces, al final del día, buscan doblegarte al principio, pero bueno, si en algún momento, por ejemplo, nosotros hicimos, a mitad de la detención, hicimos una huelga de hambre y nos sacaron, nos rasparon a todos el pelo como si estuviésemos en Auschwitz, en un campo de concentración, nos dieron una batería a un carro y nos pusieron a hacer 2000 sentadillas, nosotros estando hacinados en una celda, ni siquiera podíamos todo el tiempo hacer eso, pero era justamente para que te causara dolor y después nos pegaron y nos robaron todas las cosas que con mucho sacrificio y pagándole nuestros familiares a los oficiales habíamos podido tener en la celda, que las cosas eran, no sé, unos caramelos, o sea, a ese nivel de atrocidad, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que si bien es cierto, la tortura física se mantiene al principio, que es apenas cuando te detienen y quieren generar más miedo a través de ti, el helicoide representa y todos los centros de tortura que hay en el país, una tortura constante y es una tortura todos los días, partiendo de la premisa de que nunca debiste haber estado allí detenido. Pero hay un tema de daños colaterales, cómo le cambia la vida a tu familia a través de estas detenciones, ¿no? Cómo cambia toda la dinámica por el simple hecho de, en muchos de los casos, particularmente los de hoy, querer un país libre y democrático. ¿Qué es lo que te fue pasando en la cabeza desde que entraste? ¿Empezaste a soportar todo este tipo de situaciones? ¿Empezaba a pasar el tiempo? No, yo creo que principalmente piensas que te van a matar. O sea, además, cuando estás desaparecido, tu familia no sabe nada de ti y te están amenazando con armas todo el tiempo, tú dices, aquí me van a matar. O sea, no tengo otra opción. Además, también piensas que nunca vas a salir de allí. Yo salgo por una negociación política porque un día Maduro quiso negociarnos a nosotros como una figura de cambio, como si fuéramos una cosa, porque no hay un proceso jurídico penal que garantice ni nuestra detención y tampoco nuestra salida. En ese sentido pasan las peores cosas por tu mente. Hay muchas veces en que inclusive piensas que estar muerto es una opción más viable que estar allí dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, tu mente todo el tiempo te está jugando porque la única información que tienes es la que te da el oficial y la información que te da el oficial es una información tortuosa. Y es que tu familia se olvidó de ti, que tienen un familiar preso, que se llevaron presa a otra persona, que nunca vas a salir, viene un policía drogado y te mete una pistola, en la celda, vas viendo cómo van metiendo y metiendo y metiendo gente de forma arbitraria, estás escuchando las torturas. Entonces, ¿qué pasa por tu mente? Por tu mente pasa todo menos nada bonito. Esto del oficial drogado, ¿era habitual ver oficiales por ahí Yo lo vi exaltados solo una vez. Yo lo vi solo una vez. ¿Y tenías posibilidad de conversar con los otros que estaban en la misma situación que vos? Los que estaban en mi celda, el resto estuve siempre aislado, ni siquiera nos dejaron ver el sol. Y ahí, ¿qué historias escuchaste, digo, de los otros que estaban detenidos en la misma celda? Bueno, yo estuve detenido con jóvenes menores de edad que iban a hacer una protesta porque no tenían agua en una población de Caracas. Hicieron un grupo de Facebook y dijeron, vamos a hacer una protesta porque nos cortaron el agua ya por 2 semanas. Le intervinieron Facebook y los metieron presos. O sea, listo, esa fue la razón. Otra persona había puesto un tuit denunciando a un funcionario chavista por no cumplir con sus funciones y estaba presa por haber tuiteado. Otros eran presos que eran personas que eran de mi causa, que eran jóvenes de los que estaban en situación de calle y por estar relacionados conmigo los habían metido presos. Y otra de las personas que estaba detenida conmigo, entiendo que él tenía interés por una mujer cercana a un funcionario del Estado, y como le vieron unos mensajes, algo así, lo metieron preso. O sea, esas fueron como las razones. En su mayoría todos nos acusaron de terroristas. Claro. Víctor, tengo una última pregunta para hacerte. ¿Qué
¿Cuál es tu expectativa respecto de este proceso judicial que se abrió ayer y diría en general de las causas internacionales abiertas contra Maduro? ¿Qué crees que puede pasar a partir de Mira, eso? el 29 de julio, Maduro salió a la calle y dijo que un guardia nacional le dice que tenía detenido un guarimbero. Un guarimbero es un manifestante. Y Maduro dice, no me lo saques. Y además de eso, horas antes, Maduro dice en público que iba a detener a 2.000 personas y que iba a abrir 2 cárceles, Tocorón y Tocuyito. Eso significa que Maduro públicamente está haciendo referencia a sus crímenes de lesa humanidad. ¿Qué mandatario dice el número de personas que tienen que estar presas de forma arbitrariamente o qué mandatario dice públicamente que una persona no puede salir de la cárcel? Ya hay razones suficientes para que la Corte Penal Internacional le ponga una orden de captura a Maduro y la expectativa que hay de lo que pasó allá en Argentina es que se le ponga una orden de captura a Maduro y que esto sirva porque muchas de las disputas pueden ser, pero bueno, Maduro no va a salir de Venezuela, no va a ir preso. No, pero esto es un mensaje, primero al Tribunal Supremo de Justicia venezolano, de que puede detener a Maduro en caso de que salga una orden de captura, pero sobre todo es un avance de que es evidente que Maduro comete crímenes de lesa humanidad. El mundo no puede naturalizar eso. El mundo no puede ser parte de eso. ¿Cuáles son mis expectativas? Que salga la verdad. ¿Cuáles son mis expectativas? Que se le ponga una orden de captura a Nicolás Maduro y a su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad. Y no son expectativas como un sueño o como una ilusión. Entonces se trata de justicia y de verdad. Entonces es ahí donde están las expectativas. Y si esto sirve como un mecanismo para el avance a la liberación de un país, porque Maduro exacerbó los crímenes de lesa humanidad, porque cometió un fraude, que esto sirva como una medida de presión también para ellos. Víctor Navarro sufrió en su propio cuerpo, en su propia cabeza, en su propia mente, en su corazón, el horror del régimen chavista y hoy se anima a denunciarlo y es querellante justamente en una de las causas penales para que Maduro efectivamente pueda ser llevado ante la justicia y por lo menos haya una orden de detención. Muchísimas gracias, No, Víctor, gracias por a este ti por el tiempo aquí con espacio. Niños. Gracias.